Si alguien te preguntara cómo es realmente Jesús, ¿qué responderías? No qué hizo, porque eso básicamente creo que todos lo sabemos, ¿no? No qué enseñó, porque también sabemos que enseñó sobre el Sermón del Monte y muchas otras cosas, ¿no? Sino cómo es Él. Porque podemos llevar años en la iglesia, saber muchas historias, incluso conocer bien los evangelios y aún necesitar redescubrir su carácter. Volver a reflotar esas cosas que a veces no percibimos tan fácilmente. Y estas semanas, precisamente, no nos vamos a concentrar en fechas, ni en debates, ni en la cronología. Queremos mirar a Jesús tal como aparece en los evangelios. Cómo trataba a la gente, cómo reaccionaba ante la presión, cómo respondía al rechazo, cómo amaba. No vamos a empezar un estudio más sobre datos, fechas, ni mucho menos debates teológicos. No se trata de recibir más información sobre Jesús. Se trata de algo mucho más importante, conocerle mejor. Hoy comenzamos con un tema muy profundo. Y en medio de las rutinas, el trabajo, el instituto, la universidad, los exámenes, las preocupaciones, la familia, el cansancio de la semana, os invitamos a tomar unos minutos cada día para mirar a Jesús con calma. De ahí la intención del devocional. No solo que algunos lo usen en el grupo de hogar, que ayer me preguntaba Roberto si esperábamos que lo usaran. Tienen toda la libertad, sé que han tomado otro tema y pueden seguir con ese tema. Esto es algo individual, esto es algo aparte. Como sabéis, tengo un devocional en YouTube cada día de la semana. No va a ser este, voy a seguir con las meditaciones que corresponden a la lectura anual de la Biblia. Pero en lo personal, voy a trabajar este. Y mirá que lo he trabajado en mi vida muchas veces, pero tengo sed nuevamente de centrarme, a orar y a mirar con calma las cosas que están expresadas aquí. Cada evangelio nos lo presenta de una manera diferente. Supongo que todos lo sabéis. Mateo nos lo muestra como... ¿Cómo nos muestra Mateo a Jesús? Os pillé desprevenidos, ¿eh? ¿Cómo? Como el rey prometido. Esas cosas las tenemos que tener claras. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el rey prometido. Marcos como el siervo. Él es el que muestra su autoridad en acción. Está todo el tiempo, inmediatamente, trabajando, entrando, saliendo, orando, bendiciendo a las personas. Lucas nos habla del hombre y nos muestra a Jesús en su humanidad, su compasión. Y Juan nos lleva a contemplar su identidad eterna. 4 miradas, un mismo Señor. Ahora, queremos parecernos más a Él. Queremos que el carácter de Cristo se refleje en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares. Que nuestros jóvenes encuentren en Jesús un modelo firme en medio de tanta confusión. La semana pasada hemos estado reunidos en la coordinadora. Algunos de los responsables de la actividad de jóvenes estuvieron presentes allí y uno de los debates fue ¿qué es lo que más necesitan nuestros jóvenes hoy?
¿Qué es aquello que enfrentan con mayor dificultad? Y en la mayoría de los grupos surgió la misma palabra: valores. Valores y límites. La sociedad les confunde, las redes sociales les confunden. Y nosotros necesitamos mirar a Jesús precisamente para aprender de Él y que nuestros jóvenes le miren, que no tengan confusión. Como iglesia queremos crecer en una fe más auténtica y viva. Por eso este estudio está pensado para ser vivido cada día en lo personal y en la familia. Las reflexiones y preguntas del devocional no buscan examinar cuánto sabemos. No te preocupes, hay preguntas en el devocional, pero no es para ponerte a prueba, es para ayudarte a pensar, a orar y a aplicar. Esa es la búsqueda que tenemos en este devocional. Por eso os invitamos a mirar a Jesús con un corazón abierto y a permitir que el Espíritu Santo, al hacerlo, haga su obra en nosotros. Y al estar estas 12 semanas hablando sobre el carácter de Jesús, queremos ser mejores cristianos, que se produzcan cambios en nosotros. Porque, hermanos, si miramos a Jesús con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo hará algo. Siempre hace algo. Cuando Él ve a un cristiano, a un creyente, a un hijo de Dios, que se detiene a contemplar la persona, el carácter de Cristo, el Espíritu Santo trabaja. Por eso, vamos a orar. Ya hemos orado esta mañana, pero yo quiero invitarte a que inclines tu rostro, cierres los ojos por un momento y en voz alta repitas conmigo: amado Padre, no queremos solo aprender más sobre Jesús. Queremos verle con claridad, conocerle de verdad, que su carácter se forme en nosotros. Háblanos en estas semanas y no nos dejes salir iguales. En tu nombre, amén. Muy bien. Me encantan las oraciones escritas. Ayudan mucho, acostumbrados a escribir las oraciones. Juan capítulo 13 a 17 van a ser los textos en los que hoy nos vamos a centrar. Es el aposento alto donde vamos a entrar. Vamos a traspasar un poquito esos siglos que nos separan de ese momento tan trascendente en la vida del Señor. Y cuando entramos a ese aposento alto, a partir de Juan 13, que es la última noche, es la última cena, es el momento de las últimas palabras de Jesús, porque de allí saldrá al monte de los olivos y al huerto de Getsemaní. Y en medio de la tensión que el Señor va a tener, vamos a encontrar que repetidamente habla de gozo. Repetidamente habla de gozo. Habla del gozo no en un contexto de triunfo
palpable y visible, sino con la cruz por delante, con la traición en marcha, porque Judas se va a levantar y va a salir de allí para negociar la entrega de Jesús. Hablará de gozo con los discípulos confundidos, al punto tal que le dirán: Señor, ninguno de nosotros te va a abandonar. Y Pedro le dirá: aunque todos estos te abandonen, yo no te voy a negar. Pero claro, Jesús tiene un gozo que no es circunstancial. El gozo de Jesús nace de fuentes profundas. Mirad lo que dice en el capítulo 15 y el versículo 11. Dice estas cosas, vamos a hablar el 10 también. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Me olvidé de poner el cronómetro, lo siento. Intentaré más o menos calcular. Y vuestro gozo sea cumplido, sea completo. Capítulo 17 de Juan. Y el versículo 13 dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Cómo es posible que Jesús, a las puertas del sufrimiento, hable de un gozo tan pleno? Y no solo lo exprese tenerlo, sino que le diga al Padre que nos lo dé a nosotros. ¿Qué sostiene el corazón del Maestro en un momento tan oscuro? Porque le esperaba la cruz al día siguiente. Vamos a usar la frase de Harry Emerson Fosdick, que es el que hemos tomado como base. Sabéis que es un libro muy antiguo, editado en 1923, ya tiene más de 100 años este libro. El otro día, sabéis que me visitó mi hermano Adrián y le conté la historia, le mostré el original y le dije: mira, este libro me lo regaló la mami. Estaba yo, tenía que hablar sobre el carácter de Jesús y se lo comenté y ella me puso ese libro en la mano. Yo no sabía ni que existía y claro, después nunca más se lo devolví. Y cuando me le reclamó, le dije: no, mami, eso es mi herencia, no te lo voy a devolver. Bueno, pues se lo mostré a mi hermano y mi hermano se quedó asombrado y dijo, porque claro, es un libro de principios del siglo XX y ya viene con los devocionales para los 7 días de la semana. Nosotros los hemos reducido un poquito a 5. Además, yo introduje unas cuantas citas que me parecieron adecuadas y actualicé un poco el lenguaje y tal. Pero qué bien, me dijo, qué moderno para su época, que a principios del siglo XX ya este hombre estaba haciendo devocionales, porque la dinámica de libros devocionales, no sé qué antigüedad tendrá, pero no es que tengan tanto tiempo, ¿no? 50 y pico, el libro de cheques del Banco de la Fe de Spurgeon, un libro editado en 1950 y algo. Y ya principios de siglo. Y entonces, las fuentes inagotables del gozo de Jesús. Vamos a volver, por favor, a la anterior. Fer, que estás allí, por favor. Si puedes poner la frase entera de Harry, de este Fosdick. Harry, querido Harry. Vale. Comienza ahí. Bien. Las fuentes inagotables del gozo de Jesús. La confianza que tenía en su Padre. La esperanza sin límites que tenía en el porvenir. La conciencia de haber descubierto la voluntad de Dios y estar haciéndola. La convicción de que Dios aprobaba su vida
y la seguridad de que estaba haciendo una obra útil y duradera en favor de toda la humanidad. Es un poco largo esto, ¿no? Algunos me miran diciendo, mi más Walter, ¿cuánto tenemos aquí? ¿Ah? Pero mirad, yo os lo voy a simplificar. Básicamente son 5 palabras, que si las grabamos en nuestro corazón, vamos a tener ya un enfoque para nuestra vida. ¿Cómo voy a tener el gozo de Jesús? A través de la confianza, la esperanza, la obediencia, la convicción y el propósito. 5 palabras, nada más. Quiero tener el gozo de Jesús presente en mi experiencia diaria. Tengo que confiar. La fuente inagotable del gozo de Jesús era la confianza que tenía en su Padre. La esperanza sin límites que tenía en el porvenir. Esperanza. Y la esperanza de Jesús no solo en cuanto a un evento, porque luego lo vamos a ver, de su venida, voy a venir a buscarlos. A veces tenemos ansias de que el Señor nos venga a buscar. Pues yo estoy seguro que Jesús lo anhela mucho más que nosotros. Él tenía ese anhelo, pero no solo en cuanto a un evento. Si tú vas a desglosar y lo vas a ver a lo largo de la semana, vas a encontrar que Jesús tenía una expectativa, una esperanza acerca de nosotros, de nuestra obra, de nuestra vida de oración. Tenía expectativa acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Tenía una expectativa acerca de la paz que podía Él derramar en nuestro corazón. La esperanza sin límites que tenía en el porvenir. Obediencia. La convicción de estar, la conciencia de estar haciendo la voluntad de Dios. Obedecer sus mandamientos. El Señor Jesús sabía lo que Dios esperaba de Él y vivió en obediencia. Y amados hermanos, la obediencia es clave en nuestra vida. Si permanecéis en mí y mis mandamientos permanecen en vosotros, dirá el Señor. Los mandamientos del Señor son para bendecirnos, no para limitarnos, no para hacernos la vida difícil. Al contrario, nos protegen, nos guardan del mal, del pecado, de la frustración, de la derrota. La obediencia, la convicción de que Dios aprobaba su vida. Estar en el centro de la voluntad de Dios es vivir cada día sabiendo, estoy donde Dios quiere que esté. Este es el lugar. Esto es lo que tengo que hacer. Cuando tú tienes esa experiencia en tu vida, en tu comunión con el Señor, hay una convicción, una seguridad y obviamente un propósito. Estar haciendo una obra útil y duradera. Es que el Señor sabía que la redención nuestra afectaría a millones y millones y millones y millones y millones de personas a lo largo de la historia. Y tú me dirás, bueno, Walter, yo lo mío no. No, claro, por supuesto que no va a ser igual. Pero qué bonito es servir al Señor. Qué bonito es tener un propósito. Sentir que lo que has hecho ha valido la pena. Ayer volvíamos muy tempranito de un lugar al que no queremos ir mucho, aquí con Dani y con Luis, del hospital. Había pasado allí 24 horas muy difíciles. Ella fue a urgencias y, bueno, sobre las 5 de la mañana dieron el alta y sobre las 6:30 más o menos llegué yo allí a buscarles y vinimos charlando. Y en medio de la conversación me vino un recuerdo de cuando, y yo creo que alguna vez os lo he contado,
volvimos a Mendoza después de 4 años, con Eli y con los 4 niños todavía, podríamos decir, ya adolescentes y niños, después de aquellos primeros 4 años en Seijo. Y una mañana fuimos a la escuela evangélica, a un acto, y ahí estábamos súper emocionados cantando el himno nacional argentino, y viendo cómo en Argentina entran los niños con la bandera, el que tiene el mejor promedio, flanqueado por otros 2 que le siguen con la banda que cruza aquí, los colores de la bandera. En Argentina se alimenta mucho el fervor por los colores del patrios, ¿no? Y en medio de ese momento se me acerca un muchacho y me da un abrazo. Me dice: Walter, yo soy uno de los niños que tú ibas a buscar los domingos. Acababa la cena del Señor y mientras mi padre daba los anuncios, yo cogía una furgoneta y me iba a un barrio y llenaba de niños la furgoneta, que les contaba que no solo venían los niños adentro, venían en la cabina de atrás que era abierta para carga. Ahí metíamos un montón de niños. Y, madre mía, las cosas que hemos hecho. Y este muchacho me dice: Walter, estoy casado, mi hijo es uno de estos niños que está aquí en la escuela evangélica. Gracias por aquel trabajo. Para mí era un placer. ¿Qué sabía yo el resultado que podía tener aquello? Ir a buscar niños y traerlos a la escuela dominical el domingo en la mañana, una horita, y llevarlos de vuelta. Os confieso que alguna vez conduje con la cabeza fuera, porque alguno se había hecho caca y... Pero lo hicimos para la gloria de Dios. Y a veces el Señor te regala estas cosas. Muchos de los que estáis aquí sois profesores de la escuela bíblica, del Revive Max, GBU, sembrando semillas en el corazón de la gente. Aquellos que tocáis aquí, los que servimos al Señor en tantas cosas, tantos detalles, no podemos ni imaginar lo que Dios puede hacer con un acto de generosidad, con una palabra, con un folleto. Pero esto es lo que va a promover el gozo en nuestra vida, el sentir que tenemos un propósito, que vamos hacia algo. Y ahora lo vamos a desglosar muy rápidamente. Y vamos a la primera fuente. El gozo de Jesús brota de la confianza absoluta en el Padre. En Juan capítulo 13, el Señor entra en el aposento alto, sabía que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y dice el verso 3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y luego en el capítulo 17 dice, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor sabe que ha llegado su hora. Sabe que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. Sabe de dónde viene y sabe a dónde va. Y la confianza de Jesús en el Padre no es teórica. Es la atmósfera en la que Jesús vive. Por eso, incluso cuando anuncia la traición, cuando anuncia la negación, cuando anuncia el abandono, no pierde la paz y le dice a los suyos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y Jesús puede decir esto porque Él vive en esa confianza total. El gozo de Jesús nace de saber que nada escapa de las manos del Padre. Y a veces nuestro gozo fluctúa porque depositamos nuestra seguridad en circunstancias cambiantes.
Y Jesús nos enseña que la alegría, el gozo verdadero, nace de la confianza en un Padre que nunca cambia. El gozo de saber que pase lo que pase, estamos en las manos de un Padre que nos ama. Y Pablo en Romanos 8 agrega más: nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. ¿Recuerdas cuando tenías un niño pequeño de 2 años, había aprendido a caminar y llegabas al borde de la carretera frente a la senda peatonal y le cogías de la mano y cruzabas con él? Esa sensación a mí me sigue encantando, ¿eh? Volver a coger la mano de mis nietos y caminar con ellos. A lo mejor ellos ya no son tan bebés, pero cuando son tan pequeñitos no entienden el tráfico, no saben de la luz roja, verde, amarilla, ni siquiera el peligro que corren ante un autobús, un camión. Pero le coges la mano y si papá o el abuelo le dicen cruza, el niño cruza, tranquilo. Amados hermanos, el gozo no viene de entender todo, sino de saber quién nos sostiene. No hay gozo estable sin una confianza sólida. No hay gozo estable sin una confianza sólida. Y si queréis abundar sobre esto, id al libro de Daniel, por ejemplo. Y vais a encontrar allí a unos muchachitos que se enfrentan a Nabucodonosor y su gran estatua. Y vais a ver que el conocimiento que ellos tenían de Dios les daba respaldo, les daba certeza, les daba seguridad, al punto de pararse frente a aquel emperador y decirle: el Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. Por lo tanto, rey, no nos vamos a inclinar. Pero debes saber una cosa: aunque no nos libre, no nos vamos a inclinar. No pasa nada. Y esa es la confianza. El pueblo que conoce a su Dios, dirá Daniel 11:32, se esforzará y actuará. Conocer a Dios, tener plena confianza en el Dios de la Escritura, es lo que va a sostener nuestras vidas en momentos donde las explicaciones no llegan. Nosotros no podemos saber todas las cosas. Cuando estudiamos el libro de Job, hablábamos acerca de esto. No podemos saber todo. Dios no le da explicaciones a Job. Y yo creo que Dios no me explica las cosas porque yo mismo tal vez no podría sobrellevar esa explicación. Pero ha prometido estar a mi lado. Ha prometido sostenerme. Ha prometido, como cantábamos recién, darnos una salida. Mientras yo lo contaba decía: Señor, ¿cuál es la salida? Cuando estamos en esos momentos, Él promete dar una salida. La confianza que tenía en el Padre. En segundo lugar, el gozo de Jesús nace de su esperanza ilimitada en el porvenir. Hermanos, ya dije unas cuantas cosas sobre esto, ¿no? ¿Vivimos esperando al Señor? Voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez. Bueno, pero es que tantos años esperándole.
Y Pedro ya lo anticipa, algunos lo tienen por tardanza. Pero, amados hermanos, la Escritura alienta nuestra expectativa. Más allá de la visión escatológica y las definiciones de la tribulación, si antes, después, cuándo será, el creyente es llamado a vivir expectante. El Señor dijo: vendré otra vez y os tomaré a vosotros. Quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay un montón de razones bíblicas por las que Jesús tiene que volver. Él va a volver porque la palabra de Dios lo promete, porque el Padre tiene que ser vindicado, porque Jesús tiene que ser vindicado, porque hay muchas cosas en la actualidad que están fuera de lugar y Dios las tiene que colocar en su lugar. Y cuando el Señor Jesucristo venga, las naciones van a ser puestas en su lugar. Van a despotricar, podrán tener misiles, podrán negociar el petróleo, podrán decir que hacen lo que quieren, como lo que estamos oyendo esta semana, y estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, dicen algunos. No lo sabemos, pero sí sabemos una cosa: cuando el Señor Jesús venga, y va a venir, las naciones serán puestas en su lugar. El diablo será puesto en su lugar, no lo está hoy. Todavía demanda sus derechos y quiere controlar y quiere arruinar vidas y lucha y tienta y es un león rugiente. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, Satanás será puesto en su lugar. Pero el Señor tiene que venir también, porque la iglesia también está fuera de lugar. Nuestro lugar es el cielo. Quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy a preparar lugar para vosotros. Bueno, sí, en un sentido estamos hoy en la voluntad del Señor. Nos deja aquí, somos sus testigos. Tenemos que representarle hasta lo último de la tierra y esa es nuestra tarea. Pero nuestro lugar es la de la esposa. Vamos a casarnos un día con Cristo. Nos espera una celebración, una boda. La iglesia será puesta en su lugar. Y por supuesto Jesús tiene que volver, porque Él también será puesto en su lugar. Y la perspectiva de Apocalipsis 4 y 5 es precisamente la del trono donde Dios le ha de colocar. Y las naciones y millones de redimidos junto a aquel mar de cristal cantaremos, adoraremos y daremos la gloria arrojando nuestras coronas y bendiciendo el nombre de nuestro Salvador. La esperanza sin límites que el Señor tenía en el porvenir. Claro, estamos de parto. En Juan 16, 21, el Señor habla del dolor de parto de la mujer. Pero claro, a pesar del dolor, sabemos que eso no define el final. Porque cuando esa madre escucha el llanto del bebé, el dolor, el sufrimiento, ya no se recuerda igual. Ahora tiene sentido. Y Jesús ve la cruz como el parto de la redención. Duele, pero nace vida eterna. Y, amados hermanos, el gozo cristiano no niega el dolor. Lo atraviesa con esperanza. Marta, hablabas de sufrimiento, ¿no? Y yo pensaba en Juan, y yo pensaba en Yoli, y en cuántos otros. Zulma, que estamos orando por ella ahí en Uruguay, lleva tantos meses. Mirvia, cuántas personas que nunca hemos visto, algunas de ellas. Leonela, y su lucha continua en su hogar, atendiendo a su marido, y el dolor se prolonga. Pero claro, les vemos
atravesarlo con esperanza. Eso es lo que yo percibo cada vez que le llamo a Yoli, por ejemplo. Si algunos lo hacéis, seguro que lo notaréis. El futuro en las manos del Padre produce gozo en el corazón del Hijo. Nuestro presente cambia cuando sabemos que Dios ya tiene escrito el final. Ya lo tiene escrito. El gozo de Jesús surge de hacer la voluntad de Dios. Y esto tiene que ver con obediencia. Hay unas cuantas citas allí, Juan 13, 3 al 5, Juan 14, 31. Lo voy a marear un poco a Fer esta mañana. En Jesús, obediencia y amor no son cosas separadas, son el mismo camino. Y Juan 15 nos enseña que permanecer en su amor implica guardar sus mandamientos. Muchas veces la falta de gozo viene del conflicto interno entre lo que sabemos que Dios quiere y lo que nosotros deseamos. Claro. Pero, amados hermanos, la obediencia no roba la alegría, la produce. Grabad esa frase, la obediencia no roba la alegría, la produce. Donde hay obediencia sincera, hay paz, hay gozo. A veces buscamos el gozo en la comodidad, pero Jesús lo encontró en la obediencia. Amados hermanos, cuando asumimos una responsabilidad, cuando tenemos un compromiso con el ministerio, no siempre tenemos ganas de hacerlo, tenemos agobio, la semana es difícil, el jefe estuvo insoportable y claro, llega el sábado o el viernes a la noche y ya no tengo muchas ganas y la verdad que me gustaría quedarme con la mantita y escuchar la música que me gusta o ver mi programa favorito, en lugar de cumplir el ministerio al que le dije, Señor, cuenta conmigo. El desvío de la voluntad de Dios produce una fuga de gozo. La obediencia, el compromiso, lo mantiene rebosando. Por eso vivir en obediencia a Dios no es siempre fácil, pero siempre trae paz. No hay mayor descanso para el alma que saber estoy haciendo su voluntad. En cuarto lugar, el gozo de Jesús está arraigado en la certeza de la aprobación del Padre. Y esto, decíamos, era convicción. Jesús en su oración sacerdotal dice, te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y no lo dice con soberbia, sino con la convicción santa de alguien que vivió para agradar al Padre. Y claro, cuando tú vives con esa tranquilidad, ya no buscas la aprobación humana, porque tienes la divina. El gozo viene de la validación, la relación segura con Dios, y no del aplauso o el reconocimiento de los demás. Cuando sabes que Dios te aprueba, no vives esclavo de la opinión ajena. Cuando el cielo te aprueba, la tierra pierde poder sobre tu gozo. ¿Vale? Creo que esto es interesante también, porque a veces nos afectan tanto el qué dirán, ¿no? Nos hace mucho bien que alguien nos dé una palmadita en la espalda y salimos con el pecho ancho, ¿no?
pero alguien te hace la crítica más mínima y te arruinó el día. Somos así, ¿no? Nos cuesta la crítica, aunque sea constructiva, ¿no? Nos cuesta mucho. Pero necesitamos que nuestro gozo se alimente de hacer lo que el Señor quiere. Y finalmente, el gozo de Jesús se afirma en la seguridad de estar llevando a cabo una obra eterna. Obviamente que no nos vamos a comparar con Él, pero nuestra tarea redunda para la eternidad, sin ninguna duda. Aquello que has hecho para bendecir la vida de un hermano o de una hermana en Cristo. Yo que sé cuál es el resultado de ese joven que me dio un abrazo hace ya casi 30 años atrás y me dijo, gracias porque yo fui uno de esos niños que ibas a buscar para llevar a la iglesia los domingos. Dios le ha dado dones espirituales, a lo mejor ha sido un evangelista que ha ganado muchos para Cristo, yo qué sé, el cielo me lo va a decir. Así como otros que invirtieron en mi vida. Y cuando somos un canal de bendición, cuando nos damos cuenta de la trascendencia que tiene lo poquito que yo hago, tiene trascendencia para la eternidad. Amados hermanos, el gozo de Jesús era generoso. Él se gozaba en los frutos que su obra habría de producir, su muerte, una familia redimida. Nuestra vida tiene gozo cuando se vuelve útil para otras personas. El gozo crece cuando entendemos que nuestra vida en Dios no es en vano. ¿Cuántos de vosotros y de nosotros disfrutamos de cosas que hicieron otros? Un anciano planta un árbol y sabe que nunca se va a sentar bajo su sombra. Pero lo planta. Años después, otros descansan allí y ni saben quién lo plantó. Jesús sabía que su entrega daría fruto a generaciones futuras. Incluso en Juan 17 ora por nosotros. Obviamente no habíamos nacido todavía, pero Él clama por nosotros. El gozo más profundo viene de saber que nuestra vida sirve a algo eterno. El gozo crece cuando sabes que tu vida cuenta. Así que, hermanos, Jesús no solo describe su gozo en estos capítulos, lo transfiere, lo quiere comunicar, lo comparte. Y dice en el verso 13 de Juan 17, Padre, que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Así que Jesús no solo describió su gozo, lo quiso compartir, mi gozo. Un gozo que no era superficial, era el fruto de... Perdón, estoy muy entusiasmado. Era el fruto de una relación firme con su Padre. Una esperanza segura, una obediencia consciente, una aprobación divina, un propósito eterno. Y ese mismo gozo está disponible para nosotros. ¿Cómo lo recibimos? 5 palabras. Confiando en el Padre, abrazando la esperanza eterna, viviendo en obediencia amorosa, buscando la aprobación de Dios, del Padre, no de los hombres, y entregándonos
a la misión eterna. Jesús decía, mi gozo. Podemos nosotros, no hace falta, ya acabo, gracias Wanda. Mi gozo. ¿Podéis pensar en un faro en medio de la tormenta? El faro no apaga la tormenta, no calma el mar, no detiene el viento. ¿Qué hace el faro? Permanece firme, alumbrando. Y como resultado, salva vidas. Salva vidas. Y así es el gozo de Jesús. Tal vez no elimine el dolor, pero permanece encendido, porque está anclado en el Padre. Padre amado, que podamos nosotros también experimentar este gozo en la vida cristiana. Gracias por Jesús. Abre nuestros ojos, Señor, para contemplarle, para imitarle y para que aprendiendo de Él, nuestras vidas y nuestro carácter se parezcan más al Maestro. Lo pedimos en esta hora, orando en el nombre de Jesús. Amén.